donde el derecho se conversa. Es un programa de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, región de la Araucanía, que nace como proyecto de innovación docente dirigido a estudiantes y público en general. Es presentado por la carrera de Derecho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En los capítulos contaremos con la presencia de variados invitados, entre ellos estudiantes, académicos y abogados, quienes nos invitarán a no tener excusas para estudiar diversas temáticas del derecho. Conduce el estudiante Diego Paso Villanueva. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro podcast Non et Cusat. En este nuevo capítulo y último de esta temporada conversaremos del derecho registral chileno, su concepto, aspectos generales y características, además de otro tema importante. Y no podemos comenzar de lleno con este último capítulo sin presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña la profesora Bonnie Guidotti Rauch. Ella es abogada, además es docente de la carrera de Derecho acá en la UNAP, sede Victoria, y como parte de nuestra audiencia aún no la conoce, le haremos algunas preguntas. Profe, gusto en saludarla y tenerla acá en nuestro podcast, en este último capítulo de la primera temporada. Hola Diego, buenas tardes. No, al contrario, un gusto para mí estar acá y participar de este proyecto tan interesante que han generado ustedes. Gracias por acompañarnos, profe. Ahora cuéntenos un poco acerca de usted. ¿Dónde realizó sus estudios de pregrado en la carrera de Derecho? Hace años ya. Yo estudié Derecho en la Universidad Austral, en Valdivia, allá por el año 2000. Sí, ahí estuve. Ya, ¿y qué tal su experiencia ahí en la universidad? Bien, súper positiva. Mira, mi intención original siempre fue estudiar en Santiago, pero no quedé un poquito abajo con el puntaje, no alcancé a la universidad que yo había postulado y entré. Mi segunda opción era Concepción y mi tercera opción era Valdivia. Yeah. Pero justo en ese proceso, en esas fechas de postulaciones, como era antiguamente, conocí la universidad, digamos el campus. Y la verdad es que me maravilló, me encantó la ciudad, me encantó el campus y al final prioricé eso y me fui a Valdivia, con la intención de estar un año en Valdivia y luego internamente cambiarme a Santiago. Pero al final la verdad es que estuve muy a gusto con la carrera, con la ciudad, con la gente que conocí ahí, así que decidí quedarme. Sí, me quedé y después continué trabajando ahí mismo en la universidad después de egresar hasta que después me vine acá a Victoria. Claro, a veces las vueltas de la vida uno planifica y después resulta que en el caminar va resultando otra cosa. Así es, pero es una bonita ciudad, una bonita universidad también para estudiar. Sí, fueron buenos años eso. Qué bueno. Profe, ¿y siempre Derecho fue su elección o tenía alguna otra opción, alguna otra carrera que le interesara? No, siempre quise Derecho, pero también pasa esto de que cuando, no sé si todavía será así, pero cuando yo estudiaba tenías que elegir en algún momento entre el área científica, matemática o humanista. Yo siempre fui humanista, entonces como que el campo de alternativas o de posibilidades de los humanistas no era muy amplio en esa época y pasando también por el desconocimiento quizá de otras carreras menos tradicionales. Entonces siempre dentro de las alternativas humanistas, Derecho fue mi primera opción, pero también quise ser piloto. ¿Piloto? Sí, de guerra. Interesante, ¿eh? Interesante, pero, un mundo completamente distinto. Sí, porque justo cuando yo estaba en el último año de colegio se abrió la postulación de la Fuerza Aérea para mujeres por primera vez. Entonces yo postulé, o sea, no alcancé a postular porque me hice todo el proceso, pero en los exámenes médicos me dijeron que por tema de la visión y todo eso no iba a calificar, digamos, para poder ser piloto. Yeah. Entonces, bueno, al final desistí y dije, bueno, ok, Derecho. Pero dentro de las carreras universitarias siempre fue mi primera opción. Yeah. Quién sabe, no sé si hubiese servido para piloto, menos de guerra. Pero quizás sí, bueno, todavía puede comprarse un avión y hacer el curso de piloto. Son esas cosas que te dan la adolescencia.
Exactamente, uno cuando es chico piensa hacer varias cosas Claro. y después uno decide algo completamente distinto. Igual me gusta volar, pero de turista, digo. Sí, distinto a ser piloto de guerra. Bien, sigamos avanzando. Además, algo que como estudiante nos podemos preguntar es qué la motivó a seguir el camino de la docencia junto con el desempeño de la profesión de abogado. Sí, esa es una buena pregunta porque, bueno, como que no fue una decisión, sino que a veces la vida te va llevando. Yo estudiaba, tenía buenas notas, era ayudante, qué sé yo, y ahí en la misma universidad me fueron ofreciendo, me acuerdo que se abrió como una categoría de profesor intermedio entre el ayudante y un profesor. Yo estaba recién egresada. Ya. O recién licenciada parece, y me fui a Canadá a estudiar inglés y ahí me ofrecieron esta posibilidad de trabajo en esta categoría intermedia. Entonces me devolví para eso. Yo creo que ese fue el momento en que decidí por la carrera académica, porque ya me quedo acá o me voy. Y bueno, decidí venirme, tomar la oferta que me estaban haciendo y era entretenido porque eras profesor como asistente de los profesores de cada ramo, pero tú asistías un área determinada. Ya, perfecto. Por ejemplo, yo estaba en el área de ciencias del derecho, entonces trabajaba con los profesores de filosofía del derecho, de fundamentos filosóficos, que era el ramo de primer año, y algunos otros que ahora no me acuerdo. Entonces tenía que ayudarle a todos esos profesores. Y ahí partí, después me quedé ahí haciendo clases, después me fui al máster y ahí ya continué la carrera académica. Pero siempre me gustó también combinarlo con el ejercicio libre. Cuando trabajaba en Valdivia también estaba en un estudio jurídico grande en donde yo trabajaba ahí como abogada y litigaba mucho en esa época y después también la vida me llevó al derecho registral y a eso ahora combino, digamos, la docencia con el ejercicio libre basado o principalmente enfocado, digamos, en derecho inmobiliario. Por tiempo y por otras situaciones no tomo tanto juicio, pero igual me parece muy interesante tener la visión práctica en la docencia y al revés, porque la vida académica también te da ciertas perspectivas como de investigación, de agregar jurisprudencia, de analizar ciertas cuestiones, ciertos conceptos que a veces la pura práctica quizá no tanto. Y por otra parte, la práctica le aporta a la docencia justamente eso, pues el quehacer diario, las situaciones, como esto que uno cuando lo estudia lo ves como tan abstracto, de repente la vida práctica te da los ejemplos para las clases, te permite mostrarle a los alumnos cómo esto que estamos viendo sí se aplica, qué importancia tiene. Entonces me parece a mí que es bastante interesante compatibilizar ambas cosas. Además de que la vida académica también es bien pasiva en general, ¿no? Entonces la práctica como que te da un poquito más de adrenalina y te saca un poquito de esa pasividad. Claro, da esa actividad necesaria en el campo del derecho. Sí. Bien, o sea, podemos decir que sí le ha gustado hacer clases. Sí, me encanta. Y mira, más que, siempre me hacen esa pregunta, pero más que hacer clases, en realidad lo que me gusta es la vida universitaria, lo que rodea a la vida universitaria, el contacto con ustedes, con los alumnos, con los jóvenes, con otros profesores, con profesores de otras universidades, que tú puedes participar de jornadas, seminarios, conocer otras perspectivas, ver qué se está discutiendo en Santiago, que a veces, sobre todo acá, que estamos como lejos, de repente si yo estuviera solo en el ejercicio libre, por ejemplo, me perdería de la actualidad, de lo que se está discutiendo, las nuevas tendencias. En cambio, la vida universitaria, más que la docencia, diría yo, es lo que te aporta esa chispa. Ya, perfecto. Esa. Sí, bueno, acá en la universidad igual se hacen varias cosas. Seminarios, De los hacemos seminarios, siempre en contacto con otras universidades y siempre actualizándose a lo que el derecho trae al día de hoy. Exacto. Profe, ¿y hace cuántos años hace clases acá en la universidad? Yo llegué acá el año 2012. Ahí ya no, 2012. sumar me complica, así que, pero más de 10 años, sí. En enero del 2012. Me vine de Valdivia y en junio del 2011... no miento. En 2013. En enero del 2013, sí. Ahí llegué acá, el 2013.
Ya hace un par de años ya. Sí, estuve media jornada mucho tiempo, 3/4 de jornada, y ahí hemos ido aumentando. Hemos pasado por todas las modalidades contractuales con la universidad. Y ahora ya está a tiempo completo. Sí, ahí estamos viendo. Sí. Bien, sigamos avanzando, profe. Después de este espacio, ahora pasemos ya de lleno al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Qué es el derecho registral inmobiliario? ¿Algún concepto que nos pueda mencionar al respecto? Mira, el derecho registral, la verdad es que yo no sabía que existía el derecho registral inmobiliario. En la universidad nunca tuvimos esta asignatura, que nosotros sí la tenemos acá. Nunca supe, yo sabía precisamente por la práctica, sabía hacer estudios de títulos, sabía todo lo que, toda la investigación que hay que hacer previo a la realización de un acto jurídico relativo a inmuebles, especialmente una compraventa, etc. Pero no tenía idea que existía esto del derecho registral inmobiliario. Fue todo un descubrimiento para mí. Y en ese sentido, si uno pudiera como resumir, ¿no? O dar un concepto, es un derecho bien interesante porque implica, es un derecho que reúne todos los principios y normas que tienen que ver con la situación jurídico real y jurídico registral de los bienes inmuebles, ¿ya? Porque bien, hablamos de derecho registral inmobiliario, pero también podemos hablar de derecho registral solo. Porque derecho registral involucra muchos otros registros. Si tú piensas, tenemos el registro civil, el registro de vehículos motorizados, pero nosotros nos estamos enfocando en el registro inmobiliario, o sea, todo lo que es relativo a los bienes inmuebles, ¿ya? Y en ese sentido involucra también todo lo relativo a los fines de publicidad que implica el registro, porque tú publicas algo en un registro o incorporas algo en un registro para que esto sea público, ¿no? Esa es la finalidad, la publicidad. Pero también tiene fines de seguridad jurídica, de oponibilidad a ciertos efectos sustantivos, de oponibilidad a terceros, ¿no? ¿Qué efectos produce esta publicidad? ¿No? Todo eso se incorpora dentro de lo que podríamos denominar o de lo que se ha denominado derecho registral inmobiliario. Algunos lo denominan inmobiliario registral, otros lo denominan registral inmobiliario. Algunos lo dan vuelta ahí. Claro, dependiendo de dónde pongamos el énfasis, ¿no? Perfecto. Sí. Bien, ¿y cuáles son las características de este derecho, profe? Bueno, este derecho es un derecho que en nuestro país últimamente ha comenzado a desarrollarse más, ya tanto en doctrina como en jurisprudencia, al menos en lo que es teóricamente. En la práctica tiene sus inicios, por supuesto, desde la creación del registro de propiedad, a partir del Código Civil y un poquito después de la dictación del Código Civil. Eso hace que sea un derecho bien tradicional, ¿ya? Que últimamente se ha tenido que ir adecuando especialmente a las nuevas tendencias en materia tecnológica, ¿no? Internet, registros digitales, registros unificados, etc., ¿no? Nosotros todavía tenemos el sistema de libros, el sistema que poco a poco se ha ido modernizando, pero es un derecho más bien bastante tradicional. Es un derecho que combina normativa sustantiva con normativa adjetiva o procedimental, digámoslo así. Tiene de los dos, tiene normativas sustantivas muy importantes, efectos sustantivos de la inscripción, por ejemplo, que son muy relevantes, pero también tiene normativa adjetiva, también tiene procedimientos de inscripción, procedimientos de reclamo, procedimiento judicial de reclamo del conservador de bienes raíces, etc. Sí, recuerdan alguna clase de bienes por ahí que vimos los libros que existían en el conservador de bienes raíces, como el repertorio, por ejemplo, que tiene gran importancia en el registro. Exacto, sí. De hecho, más de la que uno pudiera pensar, porque hay algunos principios registrales que son bastante importantes y que se materializan, digamos, en estos libros. Por ejemplo, el de prioridad, te digo, no sé, por mencionar un ejemplo, la anotación en el repertorio es muy importante porque marca uno la fecha de la inscripción y también en casos como en donde puede producirse algún conflicto
Por ejemplo, el típico caso en donde hay bastante jurisprudencia es el caso en que hay una compraventa de un inmueble, una persona que transfiere un inmueble y entre la fecha de la escritura y la inscripción, por ejemplo, ingresa un embargo sobre el mismo inmueble. Entonces, en la medida que la compraventa se anota primero en el repertorio y el embargo se anota después, entonces no habría, dicen algunos, también es discutible, pero no habría objeto ilícito y se puede inscribir sin problemas la compraventa. Pero si el embargo ingresa al repertorio antes que la compraventa, entonces ya tenemos, sin lugar a dudas, ¿cierto?, el objeto ilícito y por lo tanto el vicio que anularía esta compraventa, y probablemente el conservador, en virtud de la función calificadora, va a rechazar ese título, digamos. Entonces, efectivamente, el repertorio tiene una importancia práctica que es considerable y que a veces no se conoce. O sea, claramente ahí lo importante es qué es lo que ingresa primero, si el embargo o la compraventa. Exacto, qué es lo que ingresa primero. Y muchas veces una carrera, piensa en casos en donde la persona está ejecutada, digamos, o con juicio ejecutivo encima, y quiere salvar la propiedad, tiende a venderla, ¿no?, entre comillas, digamos, y esto es rápido porque tiene que hacerlo antes que el embargo. Entonces ahí está la competencia. ¿Quién es más rápido? ¿El abogado del ejecutante o el abogado que está transfiriendo la propiedad? Entonces, el que ingresa primero al repertorio, en definitiva, gana, ¿no? Ahora, igual hay casos en que se ha discutido toda esta situación, pero el principio de prioridad marca eso, ayudado, digamos, o apoyado en la práctica por el repertorio. Lo mismo es que ocurre cuando, por ejemplo, ingresa un título al repertorio, al registro. Esa anotación en el repertorio tiene una vigencia de 2 meses, ¿ya? Pensemos en el caso en que ingresa un título para inscribir y el conservador, por algún defecto en el título, lo rechaza. Dice, mire, momentito, por ejemplo, aquí falta la autorización del cónyuge. ¿Ya? Supongamos que hay sociedad conyugal y el cónyuge no compareció autorizando, o la cónyuge. Entonces rechaza esa escritura. Dentro de esos 2 meses, las partes pueden rectificar, complementar esa escritura y subsanar el defecto advertido por el conservador en los casos en que el defecto se pueda subsanar. Entonces, eso implica que no va a necesitar un nuevo repertorio si es que ingresa dentro de 2 meses, sobre todo considerando si es que ingresa en embargo, ¿ya? Pero si transcurren esos 2 meses sin que se subsane el defecto y se vuelva a ingresar, entonces hay que hacer un nuevo ingreso. Perfecto. ¿Ya? Entonces tiene mucha importancia práctica el repertorio. Interesante tema, da para analizarlo bastante más. Así Pero es. podemos dejarlo para otro capítulo. Exacto. Para la mención. Exacto, lo vamos a dejar ahí para la mención. Bien, pasemos ahora al sistema registral chileno como tal. ¿Qué cuerpos normativos o disposiciones legales componen este sistema? Bien, el sistema registral chileno es un sistema bastante especial, bastante sui generis, como dicen algunos, y carece, digamos, de un único cuerpo normativo que lo regule. Encontramos disposiciones dispersas desde la Constitución, partiendo, por ejemplo, por el derecho de propiedad, que tiene aplicación en este caso, el Código Civil, especialmente el 695 y todas las disposiciones sustantivas en relación a la inscripción de dominio, el 685 en relación al valor de la inscripción, que dice que la tradición de los inmuebles se realiza a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces, lo que es bien particular, ¿no? Lo podemos, también tenemos el reglamento del conservador de bienes raíces, que establece toda la parte procedimental, desde cómo se realizan las inscripciones, las menciones que tiene que tener la inscripción, que a propósito, a raíz de este tema se ha generado una tremenda polémica con la ley nueva que voy a mencionar a continuación. Y por último, en cuanto a normativas más bien general, tenemos la ley 21.772, que es reciente y que viene a modificar, o se llama así, ¿no?, que modifica el sistema registral, que fue discutida como por 7, 8 o 10 años en el Congreso, y la verdad que salió algo bastante más, digamos, suave o que no modifica tanto como se quería, gracias a Dios, creo yo, al sistema registral. Y esta ley, sin tocar, diría yo, las bases del sistema,
establece algunas reformas más bien orientadas al sistema de nombramiento de notarios y conservadores que han sido bastante criticados públicamente, digamos, como de público conocimiento, ¿no? Las críticas al sistema de nombramiento de notarios y conservadores. Establece también algunas modificaciones en materia de los aranceles, en materia de responsabilidad, aunque no son tan importantes, y algunas otras. La verdad es que a veces pasa eso con las leyes de reforma, que como que son más presuntuosas en el nombre, ¿no? Como que uno al leer el título dice, oye, es una modificación completa del sistema, y la verdad es que no es tan así. Menos mal, porque el proyecto era una aberración, pretendía trasladar todo el sistema registral al registro civil, o casi todo, sin consideración alguna a los principios registrales que sustentan, digamos, todo lo adjetivo. Entonces, bueno, y además de algunas otras leyes específicas, no sé, el Código de Agua, el Código de Minería, que establece normativa registral, la Ley General de Urbanismo y Construcción, etc., ¿no? Hay normas específicas que también implican obligaciones para el conservador de las raíces, o que otorgan distintos efectos a las inscripciones en algún registro, digamos. Profe, respecto a lo que usted menciona, respecto de la ley, menos mal que no se llevó todo al registro civil, porque se colapsaría el sistema y sería un sistema ineficiente. Ineficiente, piensa tú en lo que hablábamos antes de la prioridad. Cómo el registro civil, con las falencias que pudiera tener, o sea, sin los resguardos necesarios, va a garantizar la seguridad jurídica en ese sentido, de la prioridad, el orden de las inscripciones, la historia registral. Lo que pasa, y aprovecho aquí que esto es muy importante, el registro inmobiliario, la inscripción o la publicidad que se realiza a través del registro inmobiliario, a diferencia de lo que podría ser el registro de vehículos motorizados, el registro de deudores de pensiones de alimentos, el registro de civil, en algunos casos, esa publicidad produce efectos sustantivos, sobre todo en Chile, porque, aunque se discute también, pero la inscripción produce el efecto no solo de que los terceros conozcan que un inmueble pertenece o está inscrito a nombre de fulano, sino que produce el efecto de que transfiera el dominio. Claro, porque en Chile tenemos esta dualidad título-modo. Título-modo, y la inscripción es el modo, es la tradición, lo que es muy discutible. Creo yo que ahí se generan los problemas, pero es así, digamos, lo dice clarito el Código Civil, la inscripción es la tradición. Exactamente. Entonces, la inscripción produce esos efectos que un sistema mal llevado podría ser tremendo el impacto en el mercado inmobiliario. El sistema registral nuestro, con todo lo antiguo que es, con todas las críticas que tiene, ha permitido el desarrollo de un mercado inmobiliario potente, porque la gente confía en lo que dice el registro. O sea, si tú vas y le pides certificado de hipotecas al conservador de bienes, los bancos cuando otorgan un crédito inmobiliario, un crédito hipotecario, lo primero que hacen es estudiar los títulos. Si tú quieres comprar una casa usada, una casa usada, el banco te dice, ok, yo le presto la plata, pero primero tengo que estudiar esta casa y constatar que puede ser objeto de una garantía, que podemos hipotecarla en favor del banco. ¿Y qué hace? Le dice al conservador, deme un certificado de hipoteca y gravámenes. ¿Y qué hace? Cree en la información. Eso es fe pública registral. Él está creyendo en la información. Y el sistema entonces así, con todas estas falencias, ha funcionado perfecto. ¿Ya? Entonces se necesita que el sistema proporcione esa fe pública, ¿sí? Para que las instituciones confíen, porque si no, no hay mercado inmobiliario, básicamente. Claro, o sea, podemos decir que estamos ante un sistema seguro y confiable. Yo creo que sí, tiene sus falencias, tiene críticas, es perfectible, es mejorable en muchos casos, en muchas cosas, como el sistema de nombramiento, que al parecer eso sí se mejora, ¿no? Con la ley nueva. Vamos a ver cómo funciona, con esto se incorpora los cargos de alta dirección pública, etc. Pero se pretende evitar toda arbitrariedad o qué sé yo en el nombramiento. Pero por lo menos es un hecho que ha funcionado, o sea, con todo ha funcionado. Bien, profe, y usted también mencionaba algo respecto a los aranceles en el conservador, porque vemos valores muy distintos de un conservador a otro, y la gente muchas veces se queja de que los valores no son igualitarios. Efectivamente, lo que pasa es que hay la normativa
Bueno, la ley nueva comienza a regir el 2 de abril. O sea, se publicó, pero entra en vigencia el 2 de abril. Entonces todavía estamos con lo anterior. Y en ese sentido existe normativa, pero es muy antigua, no está actualizada, entonces incluso está en otra moneda, qué sé yo. Entonces, la ley nueva pretende eso, pues pretende estandarizar, pretende una mayor publicidad de estos aranceles para que exista un mayor conocimiento y además somete a los conservadores en ciertos casos a las normas de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor. ¿Ya? Y eso también es interesante porque establece otro mecanismo de fiscalización, en definitiva, a los conservadores y los notarios, que es el CERNAC. Bien, veremos posterior al 2 de abril cómo funciona el sistema entonces. Vamos a tener un seminario ahí por esa fecha acá, un conversatorio con distintos académicos, pero también con notarios y conservadores para ver cómo han ido implementando y qué dificultades les ha generado la implementación de la nueva ley. Así que eso va a estar bastante interesante, lo vamos a estar promocionando. Aprovecho a pasar el aviso. Maravilloso. Entonces ahí para que nuestros estudiantes estén atentos para cuando se promocione este seminario. Entiendo que el sistema tiene ciertos principios, profe. ¿Puede darnos alguna mención respecto de eso? Sí, bueno, el sistema se estructura, diría yo, en base a los principios que son posteriormente desarrollados en la normativa. Son principios en algunos casos más bien implícitos, no es que no como el Código Procesal Penal, ¿no? que nombra el principio y luego lo explica, y esa es como una técnica legislativa más moderna. Esto no, hay normas que recogen el principio y uno puede extraerlo desde ahí, ¿no? Hay principios que son formales y hay otros principios que son catalogados como sustantivos, ¿no? En general, estos principios son bastante transversales en los distintos ordenamientos jurídicos continentales, digamos, ¿no? Están desarrollados también en el derecho español, en el derecho italiano, en el derecho suizo, argentino, con mayor o menor amplitud. En Chile ha sido escaso el desarrollo, tanto en la norma como doctrinal. Últimamente, en los últimos años, se han comenzado a estudiar, como por ejemplo estos casos a propósito del principio de prioridad, que comentábamos antes, pero sí, bueno, para nombrarte algunos, por ejemplo, en materia formal tenemos el principio de prioridad, el principio de rogación, que implica que el conservador no actúa de oficio, sino que en general hay que requerir su actuación, o sea, el titular tiene que ir y pedirle que inscriba, no inscribe de oficio. Por ahí la ley nueva, la 21772, incorpora una novedad que es que la notaría deberá enviar al conservador el título para su inscripción, a menos que el solicitante rechace esa posibilidad. Eso es como una novedad, desde que el requerimiento no lo va a hacer el interesado directamente, sino que en este caso a vez se va a hacer a través de la notaría. Hay prioridad tracto sucesivo. Esto es una cuestión que implica que el sistema nuestro está catalogado dentro de las categorías de sistemas registrales que se distingue entre folio real y folio personal. El nuestro está más bien catalogado como un sistema de folio personal. Eso significa que el conservador se organiza en base no al inmueble, sino que a los titulares de los inmuebles, ¿ya? Entonces, en el sistema de folio real, en cambio, tú pides una carpeta del inmueble y ahí está en esa carpetita está toda la historia del inmueble. En Chile las direcciones de obras se organizan así. Tú vas y pides la dirección, no sé, Santa Cruz 584, y en una carpeta tienen toda la historia del inmueble que está en Santa Cruz 584. El registro inmobiliario no funciona así. Entonces cada inscripción te permite o debe contener los datos necesarios para que tú puedas avanzar en la historia registral del inmueble hacia adelante. Por ejemplo, si está transferido, te va a dar la nota para ir hacia la inscripción que está vigente. Y también puedas avanzar hacia atrás, mencionando la inscripción anterior, ¿ya? Y eso se llama tracto sucesivo. Es un sistema que permite, como te digo, retroceder o avanzar y así conocer toda la historia registral del inmueble, porque va a estar en distintos libros. Los libros se organizan por año. No va a estar en una misma carpetita como en el sistema de folio real, ¿ya? También los principios que son más bien de corte sustantivo, como el principio de fe pública registral, que se discute un poco si existe y tiene vigencia en Chile. Yo creo que sí. De hecho, una publicación el año pasado acerca de este tema.
el principio de publicidad, que es la base del sistema, lo decíamos al principio. Esto surge por la necesidad de publicitar los actos o los derechos reales constituidos sobre inmuebles. De hecho, los registros surgen primero, el primero que surge es el registro de hipoteca y después surge el registro de propiedad, porque lo más importante era conocer las cargas que tenían los inmuebles, ¿no? Y luego surge entonces, en la historia, en los sumarios, no sé, antiguamente, y luego surge el registro de propiedad, ¿no? Porque es la publicidad, es un principio, pero que es la razón misma, la razón de ser del registro. Bueno, y entre otros principios de corte sustantivo, que en el fondo lo que los caracteriza es la producción de determinados efectos de los actos registrales, especialmente de la inscripción. Ya, pero podemos decir que el más importante es la publicidad. Sí, sin duda el principio de publicidad. Ahora, la publicidad tiene dos aspectos, ¿eh? Un aspecto formal y un aspecto también sustantivo. El aspecto formal es la posibilidad de conocer los actos. Porque cuando hablamos de publicidad en materia registral, hablamos no en sentido que todos conocemos como que aquí llegan los comerciales, las ofertas, ¿no? Es la posibilidad de conocer. O sea, el registro o el sistema le da a las personas o les proporciona una información que es pública desde que las personas pueden ir y consultarla. No es que la información va a llegar a tu casa por correo electrónico, o sea, a menos que tú la solicites, ¿no? Claro. Pero es la posibilidad de conocer. Entonces eso es en sentido formal, y en nuestro sistema eso se materializa, por ejemplo, con la posibilidad de pedirle al conservador los certificados. Los certificados de hipoteca y gravamen. Eso es una manifestación de la publicidad formal, o la posibilidad de ir a consultar los libros. Oiga, yo quiero ver el registro de propiedad del año 99, ¿ya? Y tú puedes ir y consultar sin tener que acreditar nada, vas y lo pides. En Chile el registro es público. En otros países tú tienes que acreditar, por ejemplo en España tienes que acreditar un interés legítimo para hacer la consulta. O sea, tienes que acreditar por qué quieres esa información. ¿Por qué? Porque esto tiene que compatibilizarse con las leyes sobre protección de datos sensibles, ¿ya? Entonces ahí hay una tendencia a equilibrar esta publicidad con la protección de datos. Pero la reforma en Chile no altera esto, la ley nueva no altera esto, y los registros van a seguir siendo públicos sin necesidad de acreditar, digamos, nada. O sea, podemos decir que si vamos al conservador, el conservador no se puede negar a mostrarnos los No se libros. puede, no. Perfecto. Y el otro aspecto es el material, ese es el aspecto formal de la publicidad. El aspecto material de la publicidad es el efecto que produce la inscripción, ¿ya? Que esto generalmente va unido al principio de fe pública registral y al principio de inoponibilidad. Y es lo que se ha discutido mucho en Chile, porque como decíamos antes, la inscripción es tradición. Eso implica que este modo de adquirir el inmueble adolece de los mismos defectos que tiene la tradición, o más que defectos, digamos, efectos, ¿no? Y que es este típico efecto de que el tradente no transmite o no transfiere más derechos que los que tiene. Entonces, si él no era dueño, por cualquier motivo, no va a transferir el dominio. Y por lo tanto, aunque este tercero inscriba la propiedad a su nombre, puede haber un juicio, una acción resolutoria, una acción de nulidad, que haga caer el título, el acto jurídico habilitante, digamos, el título traslaticio de dominio, y en consecuencia va a hacer caer también esa inscripción. No hay protección del tercero, en definitiva. Ahora, yo tengo una opinión distinta en el sentido de que sí hay, porque hay algunas excepciones que sí protegen a ese tercero. Excepciones que en la práctica al final uno ve que no son tan excepcionales, ¿ya? Entonces, bueno, es una discusión, se discute un poco, digamos, en definitiva, cuál es este efecto material de la inscripción en Chile. Algunos dicen que es una inscripción que no convalida los vicios que pudiera tener el título, pero que sí es constitutiva, desde que constituye el derecho real. ¿Por qué? Porque en Chile el dominio, el derecho real se adquiere intrarregistro, en el sentido de que es la inscripción la que otorga, la que transfiere el derecho, ¿verdad? Porque es el modo. Pero en otros países la adquisición del dominio se produce extrarregistro, se produce en la escritura. La tradición se hace antes de ingresar al registro y la inscripción tiene un efecto meramente publicitario. Perfecto. O sea, en Chile tenemos esta dualidad de título y modo, a diferencia del sistema francés, que es distinto. No, también es título y modo, pero ya, y también es en el sistema español, también es tradición, ¿ya? Solo que la tradición se produce antes, no es la inscripción. Ya. La tradición se produce por la entrega, que se materializa en una cláusula, en definitiva, en la escritura.
Y las personas inscriben, ¿pero para qué? Para que su derecho quede protegido frente a estos posibles ataques de fuera, acciones resolutorias, acciones de nulidad. Allá la inscripción produce el efecto de proteger a este tercero que adquiere. El que adquiere e inscribe queda protegido. El que adquiere y no inscribe no queda protegido. En Chile el que adquiere y inscribe ahí opera el modo de adquirir, pero esa inscripción queda ahí, ¿cierto? Digamos, latente en el caso de a menos que transcurra el plazo de prescripción. Ya, o sea, con la inscripción no existe esta seguridad, digamos, que existe en los otros sistemas. No, pues porque tienes que esperar el plazo de prescripción. Entonces, ahí es donde se produce este efecto sui generis del sistema, donde en realidad sabemos que nadie puede adquirir por dos modos de adquirir. O adquieres por tradición o adquieres por prescripción. Pero acá tienes que esperar que operen los dos para estar seguro en el fondo, ¿no? Y esa es una de las críticas que se ha planteado al sistema. Pero como te decía antes, a pesar de eso, funciona. Profe, y ahora cuéntenos cómo se realiza el registro en Chile, cómo es el funcionamiento del conservador de bienes raíces. Ya habíamos adelantado un poco respecto de los libros, del repertorio, pero cómo funciona realmente el conservador de bienes raíces. Bueno, como comentábamos antes, bueno, de hecho mi interés o mi gusto por el derecho de inmobiliario registral partió precisamente trabajando en un conservador de bienes raíces en las vacaciones, cuando estudiaba. Y luego haciendo suplencias era el mismo. Y también como abogado litigante haciendo estudios de título, ¿ya? Entonces he podido ver desde la teoría, pero también desde la práctica, cómo funcionan algunos conservadores. Esto está regulado en el reglamento del conservador de bienes raíces. La ley le cambia el nombre, ¿eh? Porque el reglamento se llama así, reglamento del conservador de bienes raíces o conservatorio de bienes raíces, pero siempre se ha sostenido que tiene el rango de una ley, pese a que se llama reglamento. Entonces ahora la ley 21.772 aclara esta situación y dice, cambia el nombre, dice que se llama ley. Entonces como esto de la autopercepción se autopercibe como ley. Ya no es un reglamento, sino que es una ley. Interesante. Entonces a partir del 2 de abril ya le tenemos que decir ley del reglamento, o sea, ley del registro conservatorio de bienes raíces. Y bueno, ahí se regula, la base del sistema es lo que te decía antes, que funciona en base al folio personal y no al folio real, ¿ya? En el sentido de que los libros se estructuran no por cada uno de los inmuebles, sino a medida que se van realizando las transferencias del dominio. Transferencias o transmisiones, porque también en Chile se han hecho obligatorias el 688 siguiente, ¿no? Las inscripciones de la inscripción especial de herencia por sucesión por causa de muerte. Entonces, eso permite que se mantenga la historia registral del inmueble. Y el conservador lleva distintos registros, partiendo del repertorio que hablábamos antes, el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes, el registro de prohibiciones e interdicciones, litigios, además de otros que se han impuesto por leyes especiales de agua, de mina, de prenda agraria, etc. ¿Ya? Y funciona a ruego, es decir, es necesario requerir la intervención del conservador. El conservador ejerce lo que se llama la función calificadora, es decir, tiene la facultad. Yo hablo más bien siempre de función y no de facultad. Pues tú dices facultad, pareciera ser que es discrecional, ¿no? Hacerlo o no hacerlo. En cambio, si hablas de función, tienes que hacerlo, ¿no? Yo creo que la función calificadora es eso. El conservador tiene que realizar un análisis previo de legalidad de los títulos que ingresan antes de inscribir para depurar y ver que al registro ingresen actos, digamos, sanos, o se les llama también convocación registral. Ahí hay harta discusión en torno a los límites de esta función, hasta dónde puede revisar el conservador. Por ejemplo, si están vendiendo, una persona pretende inscribir en el registro de propiedad un bien que no es inmueble, obviamente el conservador lo va a rechazar. Pero ese es un caso claro, pero también hay casos grises, ¿no? Como por ejemplo un vicio de nulidad relativa. Hay quienes dicen que el conservador no podría rechazar eso porque estaría ejerciendo funciones jurisdiccionales, la nulidad solo la puede declarar el juez, etc. Hay argumentos y hay otro sector de la doctrina que dice que sí, que el conservador tiene que resguardar la legalidad y que por lo tanto si advierte un vicio tiene que, sobre todo nulidad relativa porque las partes lo pueden subsanar, tiene que rechazar. ¿Ya? Hay una sentencia reciente
en el sentido de que de la primera tesis, digamos, de la Corte Suprema, acogiendo la primera tesis de que solamente en casos de nulidad absoluta el conservador estaría legitimado para rechazar. Pero es un tema que está en discusión y que tampoco se zanjó, digamos, con la ley nueva, ¿ya? Eso, y una vez ahí que si el conservador dice esto está ok, inscribe y eso se transforma en una nueva inscripción y produce los efectos que el mismo derecho le otorga, digamos, dependiendo de lo que sea, ¿no? Hipoteca o no sé. Y si ahí rechaza, puede ser un rechazo completo, digamos un vicio que no sea subsanable, como el ejemplo que poníamos de la persona que pretende inscribir un vehículo, o puede ser un rechazo temporal si es que el vicio es subsanable, como el que también dimos antes del título en donde se omitió la autorización del o del cónyuge. O si hay algún nombre mal escrito, Sí, también va a ser... claro, o un error en los deslindes. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un inmueble y te equivocaste en un deslinde, bueno, eso se puede subsanar. A mí me ha pasado también en el ejercicio libre, de repente me falta poner el dominio anterior, por ejemplo. Bueno, puedo hacer una escritura de complementación y luego se ingresan las dos a la escritura original más la de complementación, se ingresan, hay que hacerlo dentro de los 2 meses. Sí, recuerdo que en el taller de redacción y tramitación de escrituras públicas analizábamos el tema de los reparos. O cuando se da este caso de que tenemos una escritura que rectifica, son 2 distintas y no van incorporadas dentro de la misma. Exactamente. Ahora, hay un procedimiento, el mismo reglamento contempla en el artículo 18, un procedimiento de reclamo en contra del conservador cuando éste rechace una inscripción sin un fundamento, digamos, plausible, pues. Es un procedimiento judicial ante el juez de letras respectivo y, por ejemplo, se ha dado en el caso acá en la región de que el conservador rechaza inscribir una compraventa porque argumentando que el terreno es tierra indígena y que por lo tanto el comprador no tiene esa calidad. Por lo tanto ahí hay un vicio de nulidad absoluta porque es un acto prohibido. Y frente a eso el comprador ha reclamado al tribunal de letras respectivo y el tribunal resuelve y eso puede llegar a la Corte Suprema, ¿ya? Ahora es un procedimiento bien especial porque no tiene pruebas, sino que tiene una etapa de la demanda y tiene el conservador después evacúa un informe y con eso se va. Es, digamos, un juicio jurídico. ¿Ya? Yo creo que por eso no tiene prueba, igual es discutible, que si uno lo puede discutir, pero lo que se discute no son hechos, sino que es una interpretación del derecho finalmente. Bien, ahora ya pasemos a otro tema y el último de este capítulo, el estudio de títulos. ¿Qué es el estudio de títulos y cuál es su importancia? El estudio de títulos es una investigación, llamémoslo así, de la situación de un inmueble, de la situación real, digamos, y registral de un inmueble. Más bien registral, quizá no tanto real, pero de la situación del inmueble. Es relevante, especialmente en el derecho chileno, por algo que comentábamos antes, el valor de la inscripción, ¿ya? Porque si la inscripción tuviese el valor que tiene en otros sistemas como el alemán o el suizo, quizá no sería necesario un estudio de títulos hacia atrás, necesitaríamos la inscripción de dominio nomás, porque esa inscripción te garantiza dominio, posesión, inatacabilidad respecto de tercero o inoponibilidad respecto de tercero, pero en el caso nuestro, como la inscripción es tradición, tenemos que completar 10 años hacia atrás para saber que no hay ningún vicio, para saber que no hay ninguna resolución pendiente y nada, digamos, que haga peligrar el derecho que esta persona va a adquirir. Entonces, en Chile especialmente cobra mucha relevancia, unido a que tampoco tenemos seguro de título. En otros países también existe el seguro de título, que seguro que te cubre, digamos, los riesgos de un eventual defecto o vicio en los títulos del inmueble que adquiriste. Acá tampoco existe. Entonces, el estudio de títulos, un buen estudio de títulos, digamos, es lo único que te va a garantizar una posesión tranquila del inmueble que estás adquiriendo. Perfecto. Entonces, un buen abogado tendría que hacer un buen estudio de títulos, sí, asegurándole a su cliente que no va a tener ningún problema con la propiedad. Claro. Yo creo que sí. O sea, me imagino yo que todos los abogados hacen el estudio de título pertinente porque está en juego la responsabilidad del abogado.
O sea, en el fondo no solo está en juego, digamos, garantizar o resguardar el interés de tu cliente, sino que tu propia responsabilidad. Porque obviamente uno se puede equivocar, ¿no? Se puede equivocar, se te puede pasar algo, pero para eso están los certificados del conservador. Hay que pedirlo, ¿no? El conservador dice que no tiene hipoteca, ok, no tiene hipoteca. A veces se han equivocado. Hay casos de demandas judiciales de responsabilidad civil en contra del conservador por información errónea. Pero bueno, yo siempre digo eso con respeto a los conservadores y amigos conservadores, que se equivoquen ellos y no nosotros, ¿no? En el ejercicio. O sea, que el conservador sea el que me dice no tiene hipotecas, no tiene gravámenes, ¿ya? Yo creo que eso es lo que... Ese es el fin de esos certificados, de la existencia de esos certificados, de la publicidad formal, ¿no? Entonces, sí, creo que es bien importante hacerlo siempre y rigurosamente porque estamos, como digo, no solo poniendo en riesgo el interés del cliente, sino que nuestra propia responsabilidad. Y el prestigio del abogado también. Claro, y hay que incluirlo eso en los honorarios. Bien, profe, entonces, ¿qué debemos considerar para hacer el estudio de títulos respectivos? Bueno, depende, diría un estudiante de Derecho, ¿no? Depende del tipo de inmueble, si es urbano, si es rural, etcétera. Hay algunas especificidades ahí que habría que considerar, pero en general siempre todos los antecedentes registrales. Título de dominio, inscripción, dominio vigente, hipoteca, gravamen, litigio, prenda agraria, bien familiar, propiedad indígena, certificado de inexpropiabilidad, por ejemplo, si es urbano el certificado de número, si es que la inscripción no dice el número, y depende de otros casos. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en una publicación con el profesor Miguel que dice relación con lo mismo, con la información necesaria que tiene que tener el comprador cuando está comprando un lote, una parcela de agrado, ¿ya? Porque ahí tenemos otros antecedentes adicionales que son la resolución que autoriza la subdivisión, el certificado que otorga impuestos internos por los roles, ¿ya? Todo eso. Bueno, y eso hay que estudiarlo por lo menos 10 años hacia atrás, y si observas algo extraño tienes que ir más hacia atrás hasta que llegue. A mí me ha tocado estudiar títulos que he tenido que llegar hasta el archivo nacional, o sea, hasta la concesión del rey del título de dominio al colono, una cosa así, ¿no? Porque tienes que llegar hasta determinar y aclarar todas las dudas que te vayan surgiendo en el estudio. O sea, hay que ser bastante riguroso en este estudio, este análisis que hay que hacer respecto a los títulos. Yo creo que sí, es muy importante porque en el fondo el cliente también está confiando en que no va a comprar problemas, digámoslo así. Claro, esa es la idea, que pueda tener certeza de que no va a tener problemas con la propiedad. Bien, y ya hemos llegado al final de este tema, pero no podemos terminar este capítulo, profe, sin pedirle un consejo como estudiantes universitarios y particularmente como estudiantes de la carrera de Derecho. Un consejo, chuta, no soy muy buena para los consejos, pero en lo que decíamos, yo creo que la rigurosidad. Mira, yo a todos mis estudiantes les he dicho esta frase, no sé si tú te acordarás. Ahora hay muchos abogados, no basta con ser abogado, o sea, hay que distinguirse por otra cosa. Ahora ya tampoco basta tener magíster, casi todos tienen magíster. Hay que destacarse por otra cosa, hay que destacarse por la responsabilidad, por la rigurosidad y por la seriedad en el ejercicio de la profesión. Y si hay una materia en la que uno tiene que ser riguroso es precisamente esta, el estudio de título, en todo tipo de gestiones que involucren, digamos, materia registral. Porque la confianza está depositada en eso, la tranquilidad en la posesión del cliente está depositada en eso y muchas veces piensan que las personas están comprando su casa, o sea, la inversión de la vida. Entonces hay que ser muy riguroso, eso es lo que yo te podría decir. Sí, recuerdo que nos dio ese consejo en alguna de las clases. Claro, hay que destacarse por la seriedad, por la rigurosidad, por la responsabilidad. Porque la competencia está dura y bueno, hay que hincarle el diente, creo yo, a esas cualidades que te hagan destacar después en el ejercicio libre o en cualquier ámbito en que te desempeñes. Esa es una de las maravillas de nuestra profesión, que tiene una amplitud de posibilidades en donde te puedes desarrollar que otras carreras no tienen. Claro, hoy en día está el abogado especializado en una materia específica, porque antes el abogado se dedicaba como a hacer de todo. Y hoy en día está el abogado que se dedica solo a una materia específica. Exacto. Y piensa que puedes trabajar desde la diplomacia, la política, la materia penal, el ejercicio libre, la docencia,
el servicio público, una municipalidad, pues que el ámbito es donde puedas trabajar, donde puedas imaginar, digo, siempre va a haber un abogado, así que hay que aprovechar eso. Claro, a pesar de que en un lapso más o menos de 10 años han egresado como 39.000 Claro. estudiantes, entonces igual podemos ver que sí hay campo laboral en distintas áreas. Bien, ya llegamos al final de este capítulo y también de esta temporada, la temporada número 1, la temporada de bienes. Así es que, profe, le damos las gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos tenerla nuevamente en alguna otra ocasión en el cual podemos analizar algún tema particular como este. Agradecemos también a nuestros panelistas que nos acompañaron durante esta temporada. No sabemos si estarán en las siguientes, pero les agradecemos por su colaboración y también agradecemos a Matías, que nos acompañó a lo largo de toda la temporada ahí en los controles en el audio. Y no podemos dejar de agradecer también a nuestra audiencia que nos ha escuchado fielmente en estos meses y esperamos que nos sigan escuchando en las siguientes temporadas. Prontamente tendremos novedades al respecto. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, primero la iniciativa, digamos que me parece súper destacable este proyecto que enfatiza distintas áreas del derecho y también nos permite contar lo que estamos haciendo nosotros acá como carrera, así que los felicito a todos los participantes y los creadores de este proyecto y especialmente hoy día agradecer a Diego, a Matías y a Manuel por la invitación y encantada de acompañarlos y ayudarlos en lo que viene. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, profe. Y aquí termina el 5º capítulo de la temporada de bienes de Non et Cusat, el podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria. Nos encontramos en una nueva temporada de Non et Cusat.